Continuamos, hermanos, con este disfrute y damos paso a la porción del día. Dice en 1 Corintios 10, 3, 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que él los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Adelante, hermano Juan Carlos, con la palabra. Amén. Amén. Vamos a la porción de esta noche. Vamos a hablar un poco de lo que es la edificación, ¿no? Un edificio, para llevarlo a cabo, lo primero, no sé si pueden pasar, ya. Lo primero que se debe hacer, lo toma un arquitecto y empieza a hacer el diseño de él, ¿no? Entonces un poco vamos a ver en la primera parte, vamos a ver cómo se va diseñando este edificio. Lo primero que ve el arquitecto es el fundamento, es decir, el cimiento del edificio. ¿Cuántos pisos va a tener? ¿Cuántos cimientos tiene que tener? ¿No es cierto? ¿Cómo soportar todos los pisos que va a tener este edificio? En este caso, el fundamento lo establecemos de la siguiente manera. Primero, dice, el cual quiere. Este es un versículo de 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres, hermanos, todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ese es el deseo del Señor y es el principio de este fundamento. El segundo lo tenemos en un pasaje que el Señor lo menciona en Mateo 16:18, donde dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, Él nos está planteando, lo primero, el deseo de su corazón, y lo segundo es el paso siguiente, ¿no es cierto? Que es, si son salvos, van a ser parte de este edificio. Entonces, Él va a tomar a estos salvos para conducirlos a ese pleno conocimiento de la verdad y de esa manera edificar su iglesia. Pero tenemos un tercer elemento para este fundamento. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Esto dice el apóstol, ¿no? Yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. Este versículo y el Efesios 4:16 nos muestran que el Señor no edifica la iglesia de manera directa. Aunque Él dice en el segundo elemento del fundamento, yo edificaré mi iglesia, Él lo hace por medio de hombres dones, como en el caso del apóstol Pablo, y como en el caso de muchos hermanos, ¿no es cierto?, que han sido usados por el Señor, en el buen sentido la palabra, usados por el Señor de tal manera que ellos, ¿no es cierto?, tomándolo a Cristo como su persona, pueden expresar lo que Él quiere decir, establecer ese fundamento. Entonces el arquitecto sigue haciendo el plano de lo que va a ser este edificio. Y vamos al primer piso. El primer piso de este edificio, 1 Timoteo, nos habla de la vida normal de la iglesia. Y esta vida normal tiene 6 puntos que son muy importantes. El primer punto nos dice, la función, nos habla de la función de la iglesia. Dice que la iglesia es la casa del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad. Recuerden, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué no avanzan los hermanos en el cristianismo? Porque no conocen la verdad. Y en Juan 8:32 nos dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
¿Libre de qué? De todas las artimañas y de todas las cosas que hoy vamos a ver que el enemigo ha puesto en las iglesias, ¿no es cierto?, denominacionales, y que están perjudicando el avance del Señor, el regreso del Señor. El segundo punto de la vida normal de la iglesia es que oremos, la oración por la salvación del hombre. Y así nos vamos alineando al deseo del corazón de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo van a ser salvos si no hay nadie que ore por ellos? Entonces necesitamos orar por los hermanos, por las personas, ¿no es cierto? Primero, que luego van a ser nuestros hermanos. El tercer punto de la vida normal de la iglesia es tener buenos ministros. Todos estos puntos los vamos a desarrollar a posterior, ¿no? Pero estos son los ingredientes que debe contener el plan, están en el plano, el edificio de Dios, tener buenos ministros para que ministren a Cristo. El cuarto, predicar el evangelio. Una vez que la iglesia es establecida, los hermanos nos ponemos en oración por la salvación de los hombres. Los ministros, ¿no es cierto?, van a ser aquellos que lleven esa palabra y la van a predicar mediante el evangelio, que es Cristo mismo, ¿no?, dado a los hombres. El quinto punto es mantenernos la fe y una buena conciencia. Tenemos que mantener nuestra fe y una buena conciencia. Y el sexto punto de la vida normal de la iglesia es ser un hombre de Dios. No voy a entrar en esto todavía, pues después lo vamos a ver. El segundo piso de este edificio está en 2 de Timoteo, donde nos habla, y aquí pongan mucha atención, por favor, porque muchas veces tenemos una vida de iglesia bonita, nos llevamos muy bien con los hermanos, todo happy, ¿no? Pero la verdad es que el enemigo en las sombras está trabajando en contra. El segundo punto, el segundo piso es en qué consiste la decadencia de la iglesia. Vamos a ver, lo primero, el factor básico, abandonar al apóstol y su ministerio. El segundo punto es que se propaga esta decadencia como una gangrena. Y la gangrena es algo bien serio, hermanos. No es fácil recuperarse de una gangrena. Lo tercero es que la decadencia empeora. Cada vez va siendo más complicada la situación. Fíjese que usted habla la palabra del Señor y la misma palabra la usan los hermanos para pelearse. No, estás equivocado, no, no es así, yo lo sé que es así. Entonces, ¿quién mete eso? Eso no proviene del Señor. Eso es parte de la decadencia que ha metido el enemigo. Y el cuarto punto, ¿cuál es el resultado de la decadencia? Eso lo vamos a ver. Este es el segundo piso. Y el tercer piso de este edificio, evitar la decadencia de la iglesia. Aquí es ponerle el alto. ¿Ya? Y aquí tenemos 4 puntos también que nos van a graficar esto. El primer punto. El primer punto de evitar la decadencia de la iglesia es las provisiones divinas. El Señor nos da la solución para el problema de la decadencia, para esa gangrena. El segundo elemento para evitar la decadencia es el inoculador. ¿Quién va a inyectar las provisiones divinas? El tercero es el antídoto. Ok, hemos pasado 2 años por este tema de la pandemia, hermanos, y hasta que apareció la vacuna, por ahí se empezó a menguar esto, ¿no es cierto? Pero alguien tenía que poner la vacuna. Y el cuarto punto es el incentivo del inoculador, ¿no es cierto? Y aquí tenemos prácticamente el edificio, solamente nos falta el techo. Y el techo nos grafica todo el mensaje que el Señor nos quiere hablar.
Y el techo que nos dice, la economía de Dios en cuanto a la iglesia y la vacuna contra la decadencia de la iglesia. Y aquí tenemos primera y segunda de Timoteo graficada como este edificio, ¿no es cierto?, donde el arquitecto, el sabio arquitecto, empezó a desarrollar todo esto para conducirnos y guiarnos en pos de ser aquellos inoculadores que evitan la decadencia de la iglesia. Vamos a entrar con el primer piso. Entremos al detalle. Primera de Timoteo nos habla de la vida normal de la iglesia. Y aquí tenemos lo primero, que es la función de la iglesia. ¿Cuál es la función? La función de la iglesia es que es la casa del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad. Entonces, hermanos, ¿qué papel juega la iglesia? Es fundamental. Vamos adelante. En este libro se da instrucciones acerca de la manera de cuidar una iglesia local. La familia de Dios es la casa de Dios. O sea, la iglesia, ¿no es verdad? Y estas dos son una sola cosa. La familia, o sea, la iglesia, también es la casa. Entonces son una sola cosa. El siguiente. La columna sostiene el edificio y el fundamento, que es la parte que sostiene todo, sostiene las columnas. Entonces, la iglesia es tal columna y fundamento de la verdad. El siguiente punto. La oración por la salvación del hombre. Y aquí vamos viendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Para esto necesita que oremos por cada persona que Él nos ponga en nuestro diario vivir. Usted no se preocupe si está desviado, si es así, si es asá. Usted ore por él, nada más. Y con eso estamos cumpliendo con el deseo del corazón del Señor. Usted conoció a una persona, ore por esa persona. Señor, la pongo delante tuyo. Señor, si tú quieres que sea salvo. Amén. Vamos adelante. Si quieres usarme a mí para predicarle, amén, aquí estoy. El siguiente punto. Tener buenos ministros. Este es un tema muy importante. Esto no se trata de tener gente especial ni nada. Es la disposición, hermanos. Vamos. Un ministro de Cristo ministra a Cristo como Salvador, como vida, como suministro de vida y como todas las cosas positivas. Un ministro debe ser un modelo para los creyentes. No es un título. Yo soy el ministro. No, es un modelo, es un ejemplo. No con lo que dice, sino en su diario vivir. Amén. El cuarto punto, predicar el evangelio. ¿Cómo le damos a conocer Cristo, que es la verdad? Predicando el evangelio. Entonces debemos llevarlo a conocer, a las personas debemos llevarlas a conocer la verdad, es decir, a conocer a Cristo. El siguiente punto. Manteniendo, dice, la fe y una buena conciencia. Este es un punto interesante, hermanos. Dice que a fin de guardar el misterio de la fe para el testimonio del Señor, los diáconos deben tener una conciencia purificada. Por ello, en cada momento debemos volvernos a nuestro espíritu, limpiarnos con la sangre del Señor y profundizar en eso con la palabra, el agua de la palabra. Oh Señor Jesús, cuánto necesitamos estar siempre atentos a que el enemigo no meta basura dentro de nosotros, de manera que no nos acuse, y así tendremos una conciencia pura, hermanos. Sexto punto. Ser un hombre de Dios. ¿Quién es un hombre de Dios? Un hombre de Dios es uno que participa de la vida y naturaleza de Dios y toma a Cristo como su persona. Hermano, cuán importante es entender esto.
Si lo vemos, le dijo el Señor a Abraham, si lo ves, lo tienes. Entonces, si usted ve que necesita que Cristo sea su persona, entonces lo va a tener y va a orar a diario para que eso ocurra. Y podemos decir, como dijo Pablo alguna vez, ya no vivo yo, más Cristo, más Cristo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, más Cristo. Y cada vez más Cristo hasta que Él llegue a copar todo nuestro ser y Él sea nuestra persona. El Señor Jesús, ¿qué hacía? ¿Hacía lo que Él quería? No, Él hacía lo que el Padre le decía. Entonces, ¿quién era la persona de Jesús, hombre? Era el Padre. Y eso lo conducía, lo guiaba. Amén, sigamos adelante. Segundo piso. Segunda de Timoteo, ¿en qué consiste la decadencia de la iglesia? El primer punto. El factor básico, abandonar al apóstol y su ministerio. Aquí vemos muchas personas abandonaron al apóstol, ¿cierto? Los creyentes que habían recibido el ministerio del apóstol lo abandonaron. Pero a pesar de tal deserción, hermanos, el apóstol se fortaleció en la gracia que estaba en Cristo, sin mostrar ningún desánimo. Exhortó a su hijo en la fe, es decir, a Timoteo, a perseverar firmemente en el ministerio. Siguiente punto. La decadencia se propaga como gangrena. ¿Y cómo lo hace? Siguiente, adelante. La decadencia es la desviación de la verdad. El enemigo está tratando de distorsionar la palabra, con lo cual provoca contiendas, las cuales carcomen como gangrena. Las cuestiones nacidas de una mente indocta son frecuentemente usadas por el diablo, lo cual genera la corriente de degradación entre las iglesias, con lo cual transforma la fe de algunos. Oh Señor Jesús, por esto la palabra de verdad debidamente expuesta es necesaria para alumbrar a los que están en tinieblas y de esta manera volverse al camino. Y recuerde que Cristo es el camino. No solo es el camino, también es la verdad y también es la vida. La decadencia empeora. Esto va en aumento, hermanos, lamentablemente es así. Entonces la decadencia trae tiempos de pena y de engaño. En los versículos de 2 de Timoteo 3, del 1 al 13, vemos cómo el enemigo ha entrado en las iglesias locales y está distrayendo a los cristianos de la verdad. No saben la cantidad de cosas que sale ahí. Por tiempo no puedo entrar en detalles, pero hermanos, les sugiero que las lean. Al final les vamos a mandar el PDF de esta presentación para que usted la revise. Estamos viendo 2 libros de la palabra en esta forma distinta de ver tal vez la palabra misma, ¿no? Es una manera gráfica de ver 2 libros tan importantes como son Primera y Segunda de Timoteo. Y el cuarto punto es el resultado de la decadencia. ¿Qué es lo que está produciendo? Amar este siglo y cometer muchas perversidades. La jactancia, ustedes saben cómo se dan las cosas en las denominaciones. Se pelean, etcétera, muchas cosas. Gracias al Señor, nos ha puesto en el recobro del Señor. Que el ministerio de los apóstoles nos están guiando de tal manera que cada vez hay más luz. Y la luz es la que echa fuera las tinieblas. Y es la que nos permite ver y llegar a conocer esa verdad. Vamos al tercer piso. En 2 de Timoteo, ¿cómo evitamos la decadencia de la iglesia? Primero, reconocer que el Señor nos dio
provisiones divinas. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las provisiones divinas? Las provisiones divinas de la vacuna, y ahora que está famoso el tema de la vacuna, en el caso nuestro es una conciencia pura, primero. Segundo, una fe no fingida. Tercero, un espíritu fuerte. Cuarto, la gracia eterna. Quinto, la vida incorruptible. Las sanas palabras. Sexto, y siete, el espíritu que mora en el creyente. 7 ingredientes que permiten tener una vacuna para ir en contra de esta decadencia de la iglesia, hermanos. El segundo punto de este tercer piso del edificio de Dios es el inoculador. ¿Cuáles son las características que debe tener un inoculador? ¿Usted quiere ser inoculador? Amén. Primero, maestro que enseña con su ejemplo, no con lo que dice, con lo que hace. Segundo, soldado, quien debe ganar la victoria. Tercero, atleta, que compite para recibir la corona de justicia. Cuarto, labrador, que debe participar de los frutos, del alimento diario. Ese que nos da el Señor y nos tiene preparado en la mañanita tempranito, así como para su desayuno, ese rico suministro que proviene de Él. Y finalmente, obrero. Este obrero que traza bien la palabra, sin distorsión. Fíjese que tenemos una idea de la religión que el que más habla es el que mejor se explaya, mejor expone, sabe más. No pasa por eso, hermanos. Tal vez 2, 3 palabras le dan la visión completa de un mensaje. Haber estudiado todo, primera y segunda de Timoteo, no nos habría tomado el tiempo que nos está tomando echar una mirada así, una visión panorámica de lo que nos hablan estos 2 libros, hermanos. El antídoto es la palabra divina, ya vimos las provisiones, ¿no es cierto? La cual provee de vida que sorbe la muerte. Con esto se tiene la verdad divina que reemplaza la vanidad de la corrupción con la realidad de todas las riquezas divinas. Con esto se disipa la confusión, proporcionando luz y revelación divina. Este antídoto inocula contra cualquier intento del enemigo por distraer, por atraer hacia otras cosas, ¿no es cierto?, a los hermanos. Nos cuida de mantenernos en el camino, corriendo en pos de Él, no perdiendo su presencia y ojalá teniendo siempre su mirada, su sonrisa. Oh Señor Jesús. Y el último punto, hermanos, es el incentivo del inoculador. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? El apóstol nunca se preguntó eso. Yo lo pongo como una pregunta para revisar la respuesta nada más. ¿Cuál es el incentivo del inoculador? Tiene 2. El incentivo del inoculador en su vida y obra era la manifestación del Señor y su reino. La manifestación del Señor es para juzgarnos y para recompensar a cada uno de acuerdo a lo que haya dado, al nivel de cuánto Cristo tenemos nosotros. Si hemos excavado una mina de oro, ¿cuánta tierra hemos conseguido y cuánto oro hemos logrado? Ahí, en función a eso, tendremos una recompensa. El oro, recuerden que representa la divinidad del Señor. O sea, cuánto Cristo hemos conseguido. Si hemos conseguido poquito, bueno, espero que no llegue ese momento que nos digan esclavo infiel, ¿no? Si no, esclavo fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y además, su reino. Segundo incentivo. Y tiene como fin que Él reine, el Señor, junto con sus vencedores. Entonces, el incentivo del inoculador es llegar a ser ese vencedor que reine juntamente con el rey, en su reino. Entonces, esta visión panorámica, hermanos, nos presenta el cuadro de Primera y Segunda de Timoteo. Espero que el Señor nos siga hablando, que no se quede en esto. Acá usted tiene una panorámica completita de estos dos libros. Amén, mis hermanos. Y terminamos con el edificio ya concluido. Primero vimos el arquitecto que hizo el diseño y luego vimos los materiales que se han usado para la edificación de este edificio. Y aquí tenemos presente el edificio. ¿Qué papel estamos jugando nosotros, hermanos? Con nuestra vida normal de iglesia, en rigor, nos estamos llenando de los elementos, ¿no es cierto?, que constituyen la vacuna. Y preparados nosotros podemos llegar a ser los inoculadores que aplican el antídoto para derribar todo intento del enemigo de provocar la decadencia de la iglesia y recibir finalmente el incentivo del inoculador que acabamos de ver. Con eso estamos provocando que el fundamento que vimos de este edificio, que sostiene todo este edificio, el deseo del corazón del Señor es tener su expresión, por un lado, mediante que los hombres sean salvos y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y esta obra no es realizada de manera directa por Él, sino hecha mediante los miembros de su cuerpo. Esa visión panorámica, hermanos, nunca la debemos olvidar. Amén, mis hermanos. El Señor sea con todos nosotros y nos siga explicando. Amén.